programa. Hola a todos, en el siguiente podcast vamos a hablar de lo que es la introducción a la criminalística y a la criminología. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para todos nosotros es importante conocer todos tus comentarios, puedes dejarnos en la caja o vía interna. Al hablar de la criminalística y la criminología es importante definir cada uno. La criminalística es una ciencia fáctica natural al derecho que se encarga de estudiar y analizar el conjunto de evidencias, además del material significativo. Ella busca determinar los sujetos o instrumentos con los que pudo haberse cometido el delito. En general, esta área se encarga de estudiar el delito. Por otro lado, la criminología es una ciencia fáctica natural auxiliar del derecho que se encarga de estudiar y analizar el perfil de personalidad del delincuente para conocer los móviles que cometió el delito. En general, se encarga de estudiar el delincuente. Es importante tener en cuenta que cada una de estas ramas cuenta con métodos y técnicas de investigación totalmente diferentes de la otra. Al hablar de la criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito o quién lo cometió. Esa idea no es completa, como veremos más adelante en nuestro podcast, es la fondo de la cuestión, pero de momento no será útil para establecer la comparación deseada. Igual, hay que aclarar que solo utilizamos el término delito solo para fines de más fácil comprensión, pero en realidad se habla de un presunto hecho delictuoso, que tiene como objeto el determinar el cómo, cuándo, dónde y quién cometió un hecho para el delictivo es un fin de la criminalística. La criminalística se basa en el conocimiento de otras ciencias afines, la medicina forense, la física, la psicología, el derecho, entre otras. Las ramas de las ciencias forenses que utiliza todos sus conocimientos y métodos para coayudar en la administración justicia es una definición previa de lo que puede ser la criminalística. Al incluir la criminalística en el grupo de las ciencias forenses, esta adquiere la calidad de científica que se requiere en el mundo de hoy en toda investigación. Ya que se menciona que se utilizará todos sus conocimientos y métodos, es importante tener en cuenta las experiencias de otra ciencia, así como los procedimientos que se siguen para hallar la verdad y señalar, coayudando con esto de manera científica a la administración de la justicia. La criminalística es independiente de la criminología, ya que son dos ciencias distintas. Esto hace que mientras la primera estudia el qué, cómo, cuándo y dónde, quién cometió el hecho delictivo, la criminología estudia el por qué, qué fue lo que lo llevó al individuo a cometer ese delito. ¿Qué es la criminalística? Retomando a Sosa, señala que es una ciencia penal auxiliar mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología, tecnología del estudio de las evidencias materiales, además que descubre y verifica científicamente la existencia de un presunto hecho delictuoso y o a los presuntos responsables aportando pruebas o a los órganos que procuran administrar la justicia. La criminalística primero descubre, analiza e interpreta en forma aislada y posteriormente en forma conjunta, tanto las lesiones, los efectos que muestra un cuerpo para determinar las causas reales de las muertes. El instrumento lesivo y las mecánicas de lesiones son parte del estudio. Dentro de las distintas ciencias forenses o las disciplinas forenses auxiliares que se pueden conformar en conjunta existen las siguientes: la dactiloscopia, que se estudia las huellas digitales; la balística, que estudia los indicios y evidencias de un disparo de arma de fuego; la grafoscopia, que estudia la escritura manual; la hematología, que estudia los diversos aspectos de la sangre; la toxicología, que estudia los diversos aspectos relacionados con las sustancias tóxicas, entre otros. La criminalística tiene como objeto reconstruir el hecho de su devenir, espacio temporal e identificar a los participantes del mismo sujeto activos como pasivos, además de contribuir a la investigación ministerial del proceso de justicia. La criminalística tiene principios científicos que contribuyen al análisis, descubrimiento e interpretación, como el principio que uso que señala que los hechos se cometen o realizan siempre cuando se utilizan agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos. Un ejemplo sería lo siguiente: los mecánicos de los pies, las manos, los dientes, objetos duros como pueden ser piedras o martillos, objetos blandos como son una macana, mangueras, proyectiles de armas de fuego, objetos punzantes como son clavos, picahielos, objetos cortantes como pueden ser cuchillos, vidrios u otros. El principio de producción señala en la utilización de agentes mecánicos, físicos, químicos, biológicos para la comisión de hechos presuntuosos delictivos. Siempre se producen indicios o evidencias materiales de gran morfología y estructura,
que ellas representan elementos reconstructores o identificadores. Un ejemplo sería lo siguiente. Las uñas provocan estigmas ungüentales, los puños un edema, hinchazón por filtración de líquidos entre los tejidos. La equimiosis, destrucción de vasos capilares superficiales con derrame de pequeñas cantidades. Un martillo puede provocar una fractura, ejemplo, una ruptura de un hueso. Un proyectil o arma de fuego genera un orificio de entrada, trayecto u orificio de salida. Y un cuchillo, una herida cortante y así sucesivamente más con otros ejemplos. El principio de intercambio dice que, al consumarse un hecho y de acuerdo con las características del mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima, el lugar de los hechos, o entre otro caso, entre el lugar y el autor. Es decir, al revisar con cuidado se pueden encontrar rastros del autor en el lugar de los hechos y la víctima. El principio de correspondencia de características menciona que la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre cuerpos determinados dejan impresas sus características, reproduciendo la cara que impacta. Un ejemplo es las armas de fuego, cuando la aguja percutora al picar la cápsula del fulminante deja grabadas las características microscópicas resultantes de su fabricación y desgastes de uso. El principio de rareza explica: un indicio estará dotado de mayor valor mientras sea más raro, sea una relación al lugar con el que es encontrado, el tipo de hecho que se trata. El ejemplo es al localizar las manchas de sangre secas en una ropa de carnicero, veterinario, médico o enfermero. Tienen menor valor de identificación que si se localizan en cualquier ropa de otra persona. El principio de individualidad refiere a que cada objeto en sí posee características propias, que en ocasiones se forman con el tiempo y el uso, y que lo diferencian de otros similares. Por ejemplo, la suela, el tacón, el dibujo de neumáticos. Así como estos principios enriquecen la criminalística, es auxiliada por otras ciencias forenses para el esclarecimiento de los hechos presuntuosos. En este caso, la medicina forense, que no es igual a la medicina legal, la diferencia entre una y otra es que al usar el término forense se hace alusión a la que está encaminada al derecho penal, y el uso legal se relaciona con la impartición y procuración de justicia general, y otras ramas del derecho como el derecho civil, para el estado de intervención laboral como las incapacidades, la familiar pues se relaciona con situaciones de filiación, médicos de cuestiones responsables, entre otros. En la metodología de la investigación criminalística, es de suma importancia darle prioridad a la conservación y preservación de los hechos, ya que esto no es fácil de lograr, pues regularmente la policía preventiva es la primera que tiene conocimiento de los hechos y no se agiliza, por el que llegan al lugar familiares u otras personas que pueden ya haber cambiado o movido, o tienen interés desapercibido frente a las víctimas. Conservar significa que se mantengan las condiciones de las cosas y preservar defender contra cualquier otro daño o peligro. Ante la justicia, un perito o las personas involucradas en la investigación arriban al lugar de los hechos. Deben mentalmente crear la escena de lo sucedido y configurar una hipótesis que los guíe en su trabajo. A esto se le llama etapa mental. Posteriormente, asegurar todos los indicios y evidencias materiales que sirvan como prueba al juzgador. Esto se le llama etapa material. Los indicios nos indican la relación que podrían tener los hechos que se investigan y las evidencias en certezas claras y perceptibles de la relación que guardan con el hecho, que nadie duda razonablemente. La búsqueda de los indicios y evidencias debe ser concisa, que se debe buscar lo que se busca, donde es más probable que se encuentre completa y que no debe buscar en ningún otro lugar de manera metódica y ordenada. La fijación del lugar de los hechos tiene como finalidad congelar todos los indicios y evidencias materiales. Debe realizarse de manera consecutiva sin alternar. Primero la fijación descriptiva, luego mediante un croquis, posteriormente frente a fotografía y luego frente a un modelo o video fotográfico. Una realización de la fijación del lugar de hechos se produce el levantamiento de embalaje y evidencia transportables, es decir, retirarlos con el lugar con el fin de asegurarlos o indiciarlos para científicamente establecer la relación que guardan con el lugar de los hechos o los participantes. En los casos de homicidios, suicidios y accidentes, el levantamiento del cadáver está a cargo del Ministerio Público, quien se solicitará la medicina forense e informando respecto al cadáver, como motivo real de su muerte, características de identificación, lesiones internas y también lesiones internas, además de un cronodiagnóstico. Al diferenciar el occiso
Debe anotarse su nombre probablemente, edad aparentemente, color de piel, tomar fotografía del rostro, ficha dactilar, sexo, estatura, color, tipo de cabello, la descripción detallada de sus vestiduras, particularidades anatómicas, diámetro torácico y abdominal. Se usan otras técnicas forenses para el proceso de identificación como la huella, filiación, las ropas, el contenido de los bolsillos, accesorios, fotografías, huellas digitales, registros dentales y perfil genérico. Con esta síntesis en forma general de la criminalística podemos afirmar que existen suficientes indicios y necesarios para el esclarecimiento de hechos delictivos. Difícilmente puede un delincuente o victimario no ser descubierto al realizar un delito. Sin embargo, es conveniente que los investigadores o cuerpo pericial tengan el conocimiento de las técnicas, los conocimientos, la preparación suficiente para la aplicación de la investigación. Hablar de las ramas de la criminalística. Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo, de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares, laboratorios periciales y entre otros. Entre ellos se encuentran los siguientes: la criminalística de campo, la criminalística de laboratorio, la medicina forense, la medicina legal, la tanatología forense, la antropología forense, la rofoscopia forense o palastoscopia forense, la ontología, la entomología forense, la toxicología, la serología, la hematología forense, la dactiloscopia forense, que está conformada por la palmoscopia y la palmotoscopia, la quiloscopia, que pertenece a la anterior mencionada, la otometría y la lofoscopia. Además de la planimetría, la química forense, la balística forense, la fotografía forense, la videografía forense, la infoforense, la grafoscopia forense, la odontoscopia forense, la grafotecnia forense, la grafología forense, que estudia las escrituras de las personas por escritura, el retrato hablado forense, la reconstrucción facial forense, el análisis de voz forense, la odorología forense, la tafonomología forense y la panología forense. Al hablar de las criminalísticas, vamos a hablar de dos principales: la criminalística de campo. La criminalística de campo es la ciencia que se emplea diferentes métodos y técnicas con el fin de observar, fijar y proteger y conservar el lugar de los hechos. También se encarga de la colección y embalaje de los indicios relacionados con los hechos que se investigan, para posteriormente el realizar un examen minucioso. En Latinoamérica, la criminalística de campo se realiza en conjunto con otros expertos forenses y la policía judicial. Ello forma parte del equipo de trabajo bajo las órdenes del Ministerio Público e indica las primeras investigaciones en la escena del crimen. Dado la evolución científica de la investigación criminal, debe darse mayor atención al lugar de los hechos o el lugar del hallazgo del cuerpo, además de recuperar y documentar evidencias que posteriormente serán examinadas por peritos de laboratorios forenses, ya que la mayoría de los laboristas proporcionan interpretaciones científicas depende de gran medida del trabajo eficiente del equipo para investigar el campo, el cual tiene que estar bien adiestrado, coordinado y debidamente provisto de los implementos, utensilios necesarios para la recolección de adecuadas evidencias. Al hablar de la criminalística de laboratorio, es parte de la criminalística que utiliza todos los métodos y técnicas de laboratorio para el estudio y el análisis de identificación de los indicios, además de evidencias encontradas en el lugar del hecho o hallazgo. La criminalística de laboratorio tiene sus indicios en 1910 y debe fundamentarse en Francia. El primer laboratorio de laboratorio forense fue de Hermon Locard. Desde entonces y hasta la fecha han sido instalados en todo el mundo diferentes tipos de laboratorios con características y funciones especiales, lo cuales dependen de tanto los recursos económicos del país como de los delitos que se investiguen. Existen muy sofisticados y completos como los de la Policía Científica y Técnica Francesa y los de la Oficina Federal del FBI. El FBI, después de consultar a expertos de diversas áreas científicas, por indicación de su primer director, Edward Hoover, logró identificar e integrar un laboratorio específico de ciencias forenses que inició sus trabajos en 1932, y es a la fecha uno de los más reconocidos a nivel mundial. En Latinoamérica puede dividirse la criminalística de laboratorio según el tipo de delito. Tenemos servicios de laboratorios periciales que dependen de la Procuraduría y servicios periciales estatales que así dependen de la organización gubernamental. En cualquier parte del mundo, los laboratorios están organizados dependiendo del potencial económico del país, así como de sus necesidades.
pero siempre considerando que cada evidencia encontrada en el lugar de los hechos requerirá su traslado al laboratorio para su estudio con el propósito de lograr identificación, clasificación y comparación con relación con el hecho, por lo que será necesario contar con otras áreas específicas personalmente calificadas y un equipo moderno para aportar elementos suficientes a la investigación. Hemos llegado al fin de nuestro podcast, esperamos que te guste. Recuerda unirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir todos los videos nuevos que montemos día a día o semana a semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Este programa.